Bueno, mi hermano, quiero que vayamos al Salmo 136. Salmo 136, pero quiero que lo leamos a partir del versículo 10, amén. Salmo 136. Amén. Salmo 136 del versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor. El título del Salmo dice lo siguiente: alabanza por la misericordia eterna del Señor. Amén. Dice la palabra, versículo 10 dice: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y me rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. El título que le vamos a dar a esta enseñanza de hoy va a tener por nombre Justicia, misericordia y venganza. Amén. Justicia, misericordia y venganza. Bueno, respecto a la justicia, la palabra del Señor dice, hermano, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice, voy a leer dos versículos que los vamos a tener los más presentes hoy. Dice el versículo 6 y el versículo 7, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Amén. Bueno, la justicia es algo que Dios requiere de nosotros, requiere que lo practiquemos, pero también es el deseo del Señor que nosotros lo anhelemos a tal punto que haya hambre en nosotros, que se note que tenemos hambre y sed, una necesidad profunda de justicia. ¿De dónde parte una necesidad profunda de justicia, mi hermano? Una necesidad profunda de justicia parte del hecho de que estamos en una sociedad corrompida y una sociedad que vive en medio de la impunidad. ¿Qué es la impunidad? Es la incapacidad de aplicar justicia, la incapacidad de dar a cada quien lo que merece. ¿Sí? Nosotros estamos en medio de una sociedad, hermano, que legalmente está estructurada. Pongamos por ejemplo a Colombia. Colombia es un país que es reconocido mundialmente como un país que tiene un marco legal muy amplio. Es un país lleno de normas, lleno de códigos. Los códigos y las normas están hechos o establecidos para regular
los comportamientos y las conductas de los connacionales, de los ciudadanos, de las personas que habitan el territorio colombiano. ¿Sí? Hay leyes de todo tipo. Ahí tenemos códigos de policía, tenemos códigos penales, tenemos códigos civiles, códigos laborales. Tenemos la jurisprudencia, que es el ejercicio del análisis legal y de derecho que las cortes hacen, las cortes de justicia hacen. Tenemos además el bloque de constitucionalidad, que es un grupo enorme de normas internacionales y nacionales que están anexas a la columna vertebral de nuestro marco jurídico, que es la Constitución Política. Constitución Política que a nivel mundial es altamente reconocida porque abarca una enorme cantidad de derechos y necesidades que los ciudadanos colombianos tienen. Y todo eso se ve en la práctica, en la teoría se ve muy bonito, pero tenemos una enorme incapacidad de aplicar esa justicia. Estamos hablando de que en Colombia, a nivel penal, por ejemplo, tenemos índices de impunidad mayores al 90%. O sea, que de cada 10 delitos que se cometen en Colombia, solamente uno o menos de uno es llegado es juzgado, es sentenciado, la sanción penal es aplicada. O sea, 9 de cada 10 actos que van en contra de la ley a nivel penal nunca llegan a ser resueltos. La gente que comete esos delitos se sale con la suya. Llámese robo, secuestro, homicidio, lesiones personales, prevaricato, peculado, extorsión, estafa, todo lo que está incluido dentro de las normas penales no es sancionado. Eso hace que la justicia entre en un estado de crisis y precariedad, a un nivel que la gente ya no accede a ella porque va a recibir no justicia, sino va a recibir una injusticia. Eso es la precariedad. Y la mayoría de las sociedades manejan niveles enormes de impunidad. Entonces, además, la impunidad, hermano, que es la incapacidad de hacer justicia, también se deriva del hecho de la inmoralidad, de que somos sociedades inmorales, que hacemos cosas regularmente malas. Y a un punto ha llegado la inmoralidad que se cumple, hermano, lo que está escrito en la palabra del Señor, que en los postreros días las personas llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Sí? Estamos en un tiempo en donde abortar es bueno para la gente. Es bueno, progresista, de avanzada. Estamos en una sociedad donde la hipersexualidad es normal. Estamos en una sociedad donde tenemos un discurso de diversidad de géneros. Estamos estableciendo una normalidad contra natura que va en contra de los principios de Dios, de la moralidad de Dios, siendo la moralidad de Dios algo que se desprende de su naturaleza, de su perfección. Cuando la palabra en el Salmo 136 está alabando las cosas que Dios hace, y lo alaba de tal forma que se dice, para siempre sea su misericordia, es una forma de decir que Dios es perfecto y lo que viene de Él es perfecto. Y es una forma también de decir que si queremos que ya no haya impunidad, que si queremos que ya no haya inmoralidad, que si queremos que ya no haya un desbalance en la justicia, necesitamos que la justicia del único Dios justo venga a nosotros, amén. Venga a nosotros. O sea que Dios tiene un deseo en su corazón de eliminar la impunidad de la faz de la tierra. Y ocurre por fases. Ocurre en la medida en que cada uno de nosotros nos vayamos incorporando al cuerpo de Cristo. Nos convertimos en personas que por un cambio de naturaleza empezamos a anhelar y a tener hambre de una justicia perfecta, plena, conforme a Dios en todas las áreas, en todas las direcciones en las cuales tiene esa justicia que abarcar. Entonces,
Hermano, el Señor está diciendo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Amén. Ahora, analicemos la justicia de Dios. La justicia de Dios, como es perfecta, se basa en el hecho de que cada quien recibe lo que merece. Analicémoslo desde el hecho mismo de que al final de los días de cada hombre, la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, hermano, que a todos los hombres les es dado morir una vez y después de esto el juicio. Entonces entienda esto, es una regla ineludible. Cada quien que muere, ¿sí?, tiene que presentarse delante del Señor. Esa persona va a recibir un juicio. Y dependiendo de sus decisiones, Dios le asignará un lugar y también o una recompensa o una sanción. Entonces quiero que entienda algo, cómo funciona la justicia. La justicia no es que un juez de manera aleatoria, subjetiva o injusta imparta lo que se le ocurre al juez sobre aquellos que son juzgados. Dios es un Dios perfecto, amén, eso lo tenemos claro. Entonces, ¿en qué se basa esta justicia? En que Dios analizará, tomará cada decisión de nosotros para que cada una de esas decisiones se le asigne la consecuencia pertinente y coincidente con esa acción. Y en todas las áreas de la creación, hermano, en todas las áreas del universo, de la tierra, de nuestra condición humana, todo tiene una causa y un efecto. Una causa y un efecto. Si usted, hermano, un día amanece temperamental, airado, y decide darle un golpe a la pared lo más fuerte posible, lo más probable es que ese golpe rompa su mano. No es culpa de la pared, porque el golpe lo está propinando usted. ¿Sí? Usted puede llegar y decir, la pared me rompió la mano. No, usted con su decisión rompió su mano. Si alguien decide subirse a la azotea de un edificio y arrojarse al vacío, va a morir, hermano. Porque hay unas leyes de la física que dicen que un cuerpo que viene en caída libre cae a cierta velocidad. Y el impacto sobre la tierra va a destruir a aquella persona que haga eso. O sea, la persona que se arroja al vacío de una azotea va a terminar muerto porque su cuerpo se va a estrellar, se va a estripar contra el pavimento o contra el suelo. Son normas que rigen en el universo y en la tierra. Dios las estableció. Entonces la justicia se basa en que Dios va a asignar, hermano, una consecuencia de nuestras acciones. La principal acción, hermano, la principal acción que va a tener una asignación es la decisión, hermano, de seguirlo a Él o no. Amén. Ahora, quiero que lo entienda, porque a veces la gente comienza a analizar y se le dificulta un poco entender por qué alguien termina en el infierno, hermano. ¿Sí? Se le dificulta entender por qué unos van al cielo y otros van al infierno. Entienda que eso parte de una decisión. Amén. Amén. De una decisión. Entonces, ¿en qué se basa ir al infierno? La muerte, la palabra muerte, hermano, significa desprendimiento. Amén. Por ejemplo, en el caso de un divorcio, el divorcio es la disolución de un matrimonio. ¿Sí? La disolución de un matrimonio consiste en que estas personas han decidido nunca más convivir juntas y en lo posible nunca más volver a tratar juntas. Cada quien coge por su lado. El ex esposo va por un lado, la ex esposa va por otro lado. ¿Sí? También existe lo que se conoce como la emancipación, que es como un divorcio entre padres e hijos. Entonces el hijo decide emanciparse de su padre, no quiere volver a saber nada de su padre, renuncia a la herencia, renuncia al apellido. El hijo coge por un lado y el papá por el otro. ¿Sí?
Eso son decisiones. No fue que alguien vino y separó a las personas. No fue que alguien vino y divorció a la gente. No, son decisiones que por el libre albedrío, por la capacidad de decidir, cada quien toma. ¿Correcto? Si usted quiere hoy, cansado de la vida, coger un morral e irse para Alaska o irse para la Conchinchina, lugar que realmente existe, o sea, es un lugar bien lejano por allá en Oriente, irse para Islas Tahití o para la isla de Pascua y no volver a ver a ningún ser humano nunca en la vida, usted tiene todo el derecho de hacerlo. Usted puede hacerlo. Las normas, las leyes le permiten a usted hacerlo. La libertad que los individuos tienen a nivel universal le permiten tomar ese tipo de decisiones. ¿Correcto? Entonces, cuando respecta a Dios, es de la misma manera. La palabra muerte, hermano, es desprendimiento. ¿Qué es el infierno? El infierno se conoce bíblicamente como la muerte segunda. O sea, el desprendimiento segundo. El desprendimiento primero, ¿cuál es? Cuando el alma sale del cuerpo, cuando el cuerpo muere. El desprendimiento segundo es la confirmación de que alguien va a estar eternamente sin Dios. El infierno es un lugar donde los que han decidido vivir sin Dios tienen su asignación. O sea, el infierno no es un lugar donde un Dios malvado e implacable decide echar a todo el que quiere. No, es el lugar donde van a estar todos aquellos que han decidido vivir sin Dios. ¿Quiénes son estos? Los que desprecian a Dios, los que no quieren caminar con Él, los que no han aceptado el acto de amor que Dios hizo por nosotros. Dios hizo un acto de amor, el más alto de todos, para darnos la oportunidad de la salvación. ¿Correcto? Algunos, como nosotros, hemos dicho, extraordinario acto de amor que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí? Y hemos correspondido a Él diciéndole al Señor: Señor, queremos estar contigo hoy y siempre. Si nos sostenemos en esa determinación, hermano, Dios nos va a llevar al cumplimiento de ese deseo y a recibir el efecto de esa decisión. De manera contraria, es igual. Hay otros que han dicho: a mí no me importa nada lo que Cristo haya hecho por mí. No me interesa, no me complace, no lo quiero a Él, no quiero tener nada que ver con el Dios creador, no quiero tener nada que ver con el Espíritu Santo, estoy contento con lo que tengo, estoy contento con el pecado, a mí me gustan las cosas, yo amo lo terrenal, yo no quiero estar con Dios. Entonces, cuando llegue un momento de definir la eternidad, porque la palabra nos enseña que este cielo y esta tierra pasarán. O sea, esto que es temporal un día pasará. ¿Por qué pasará? Porque la tierra, el universo tiene una edad, ¿usted sabía? Dios creó las cosas materiales con una fecha de vencimiento, con una fecha de caducidad. El sol, las estrellas, los planetas, el universo, todo el mundo, todo el universo material tiene una fecha de vencimiento. Cuando eso se venza, entonces Dios tiene que definir, porque Él es el Dios del orden, del control, de la justicia, tiene que definir cada quien a dónde va a ser asignado. Y lo que va a determinar ese lugar será la decisión de cada quien. Los que quieran estar con Dios, los que hayan decidido estar con Dios y decidirlo desde esta tierra, no ya en el momento del juicio, sino en esta tierra, entonces Dios le va a dar una asignación. Lo hermoso de esto, hermano, lo hermoso de esto es que ese lugar va a estar lleno de su presencia. ¿Sí? Lo más elemental del cielo, hermano, pero también lo más hermoso y poderoso es que su presencia inunda esa creación. Es una creación nueva, es una creación espiritual. Él va a inundar. Y todo ese lugar estará lleno de cosas espléndidas, magníficas, que no son ni siquiera comparables con los que tenemos en la tierra. Allí Dios va a colocar a aquellos que han decidido desde acá
caminar y vivir con Él y para Él y amarlo a Él. Los otros que han decidido seguir en su asunto, cuando todo esto pase, también les será asignado un lugar donde lo más elemental, pero es lo más desafortunado, lo más desastroso, es que el Señor no va a estar ahí. Ya ese simple hecho, hermano, es catastrófico, hermano. Yo quiero poner un ejemplo. Estamos en un tiempo, hermano, donde estamos viendo a una sociedad padecer de un sinnúmero de enfermedades de tipo psicológico y mental. La mayor cantidad de ellas tienen que ver con estados de estrés, de ansiedad, de depresión, que son acentuados dependiendo de la situación que se está viviendo. Pero cuando uno comprende el mundo espiritual, hermano, la palabra de Dios nos enseña que las obras del diablo son matar, robar y destruir. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo y sus secuaces, que son los demonios, tienen por propósito, por objetivo, hacerle la vida imposible a los hombres. Entonces, además de las circunstancias difíciles, por el ritmo de vida que el ser humano lleva, por la fractura social, emocional que la sociedad está experimentando, que ya hace que se presenten este tipo de enfermedades, la actividad demoníaca, hermano, en el mundo espiritual hace que esas cosas sean aún más acentuadas. Entonces, además de que la gente tiene que vivir ese desfase psicológico interno, los demonios, hermano, hacen que sean mucho más tortuoso, mucho más desesperante la situación. Y eso es básicamente el reflejo de una vida que no tiene a Dios. Cuando una vida no tiene a Dios, es presa fácil de la desesperación, de la locura, es presa fácil de los deseos de morirse, es presa fácil de la ira, es presa fácil de los conflictos, es presa fácil de los apasionamientos, es presa fácil de la guerra, es presa fácil de las disputas, es presa fácil de la frustración, de la decepción, de la enfermedad, de todo lo que tiene que ver con las obras del enemigo. Es presa fácil el que no tiene a Dios. En cambio, cuando uno conoce a Dios y conoce su presencia, el Señor revierte todas esas cosas en favor de aquellos que le han creído y de aquellos que le han recibido. Entonces la enfermedad comienza a desaparecer, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, viene el dominio propio en nuestras áreas emocionales, viene un cambio de pensamiento, en nuestra mente se regenera, nuestro cuerpo rejuvenece, si había ruina comienza a haber abundancia, prosperidad, si había enfermedad viene la sanidad, vienen los prodigios, las señales, una vida sobrenatural, una vida en medio del poder de Dios, fruto del Espíritu, cambio de corazón, una cantidad de cosas que hacen parte de la obra de Dios en cada persona y que a través de eso entendemos lo glorioso que es la presencia de Dios, su presencia, y por ende el reino que Él comanda y gobierna. Entonces, esas cosas que vimos desde la tierra, tanto sin Dios como con Dios, nos ayudan a entender cómo va a ser entonces la eternidad. Cuando no se tiene a Dios y se llega a la eternidad con todos esos problemas, medita entonces de que todos esos problemas los va a vivir por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, para siempre. La persona condenada va a vivir tormentos, va a vivir dolor, va a vivir angustia, va a vivir enfermedad, va a vivir desgracia, desastre, agobio, ruina, destrucción por siempre, por siempre, por siempre. El que en cambio experimenta la gloria de Dios y quiere vivir en ella, va a vivir absolutamente todo lo contrario en la eternidad. Unos, los que vayan a vivir sin Dios en medio de todos estos problemas, tendrán un lugar llamado el infierno, el lago de fuego y azufre. Los que iban algo contrario, la paz, el gozo, el júbilo, la victoria, la abundancia, la sanidad total, la restauración de todas las cosas, lo va a vivir en un lugar llamado el reino de los cielos. Pero
para determinar quién va a estar en cada lugar dependerá de nuestra decisión. Y la decisión, hermano, se basa en si voy a querer estar con el Señor. Voy a querer estar con el Señor. Se basará en eso, hermano. La palabra de Dios dice lo siguiente, hermano, en el libro del Evangelio de Juan. En el libro del Evangelio de Juan, hermano, tal vez hemos visto un sinnúmero de veces que se menciona este pasaje bíblico. Debe ser de los más utilizados para el evangelismo y también para la predicación, que dice lo siguiente en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 dice lo siguiente. Dice, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Voy a explicar lo siguiente. La obra del Señor, ¿en qué se basa? Se basa en la propuesta, en la invitación a una vida mucho mejor. Dios dice que una vida mucho mejor es estar con Él. Esa es la propuesta. En eso se sustenta eso de que Él no vino a condenar. Él vino a traer una propuesta de vida, una propuesta de gloria, una propuesta de vida y de gloria, de poder que solamente se podrá vivir si andamos con Él. No es un acto egocentrista como algunos contrarios a Dios tratan de hacer entender, que Dios es un Dios egocentrista que quiere la admiración. No, Dios es tan justo y tan consciente de que entiende por misericordia que la única posibilidad de que alguien tenga un gozo pleno y una vida eterna es con Él. No lo hace porque se crea mejor que los demás, se hace porque Él es el mejor que los demás. Esa es su naturaleza y es el único que reúne esas condiciones. No es un acto egocentrista, es un acto de extremo amor. Y está diciendo, yo como soy la vida, yo como soy el camino, yo como soy la verdad, yo quiero que los menesterosos, que los vituperados, que los desgraciados, que los que están mal, vengan a mí para que yo los haga vivir una gloria eterna, un gozo eterno, un júbilo eterno. Eso es lo que significa que Él no vino a condenar al mundo. Él no vino a decirles, tengo un plan terrible. Él no vino a decir, cuando el Señor vino, no vino a decir, lo voy a destruir. Porque ese no era el tiempo de eso. Era el tiempo de proponer un mejor plan. Y el Señor siempre hace eso. El Señor se presentó en tiempos de Noé. Presentó un plan. Él dijo, yo soy un Dios justo. Mía la venganza, mía la justicia. Dijo, voy a poner un plan. ¿Cuál era el plan? Voy a salvar un remanente de la destrucción justa que la tierra tenía que recibir, que la humanidad tenía que recibir. Ese plan de eliminación del mal se llamaba el juicio del diluvio, donde la tierra iba a ser destruida por agua. Y Él miró por todas partes y solo uno, llamado Noé, aceptó, hermano, la propuesta. Y el Señor es tan misericordioso, hermano, que dijo, bueno, por tu fe, ahora voy a salvar tu esposa, voy a salvar tus hijos y a las esposas de tus hijos también. Eso significó la salvación de toda una familia. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el beneficio de aceptar un mejor plan. Que eso es lo que significa. Él no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo porque trajo un mejor plan. Aquí está diciéndolo. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, mire cómo se cumple la justicia. Aquí viene la misericordia. El que en Él cree no es condenado. Creyó en mí, me quiere seguir, quiere caminar conmigo, quiere amarme, quiere tener una relación conmigo. La condenación se suspende, se elimina. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, el planteamiento, la propuesta de salvación, de misericordia del Señor, consiste en que andemos con Él porque Él es el Rey del mejor de los lugares y quiere llevarnos allá. Para eso está la parábola de las bodas. Hay una gran boda que se celebra. Evidentemente está hablando del matrimonio entre Cristo, que es el novio, y la iglesia, que es la novia. El Padre la está organizando y está mandando a invitar a todo el que quiera estar en esa boda. A todo el que quiera. Que dice que el Señor envía por todas partes, por los caminos, por las plazas, por todas partes, convocando a todo aquel que quiera estar en esa boda. Dice la palabra del Señor que muchos se negaron a ello. Muchos sacaron excusas. Muchos despreciaron el banquete y la invitación que el organizador de la boda estaba haciendo. Y también dice otra parábola, también acerca de una boda, que a esa boda hay que entrar, hermano, con los vestidos adecuados. Creer en Dios, hermano, es aceptar andar con Él, pero aceptar andar con Él es aceptar una propuesta de vivir con Él eternamente, pero esa aceptación debe traer consigo el revestimiento valga la redundancia, de una nueva vestidura, nueva, renovada, santa, el cambio de un corazón, el cambio de una naturaleza. Por eso la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu, con E mayúscula. O sea, aceptar la propuesta debe traer consigo la solicitud y la aceptación del Espíritu Santo para que andemos conforme a esa fe, de manera coherente sea la fe y el fruto de la fe. Eso se logra por el Espíritu, amén. Y allí no hay condenación. Pero dice acá, hermano, en el versículo siguiente, dice el que en el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está claramente la asignación. El que cree, Dios dice, bueno, conforme a eso, te voy a asignar un lugar. El lugar es sentado a mi mesa, en el cielo. Vaya uno a saber qué tan larga va a ser esa mesa. Y te voy a asignar un lugar, también una vivienda, en el reino de los cielos. El Señor Jesús dijo, voy a irme a preparar habitación para ustedes, a los que caminaban con Él. O sea, el Señor está preparando habitaciones, casas, jardines, edificios para aquellos que van a vivir en el cielo. Está la obra urbanística más tremenda de todos los tiempos, la más magnífica, la está preparando el Señor allá. Todo un conjunto de ciudades, de urbanizaciones con los materiales más espléndidos, está construyéndola el Señor con sus ángeles allá en el cielo. ¿Para quiénes? Para los que estén caminando con Dios desde acá. Para los que le estén demostrando a Dios que quieren estar con Él. Y conforme a esa decisión, Dios le va a asignar a ellos que persistan. Eso es como cuando alguien pisa el negocio de un apartamento. Entonces la persona pone la plata, compra sobre plano, dice yo quiero ese apartamento. Pero eso tiene que ser confirmado más adelante con el resto del dinero. Usted puede pisar un apartamento, una casa, pero la constructora le va a decir un día, bueno señor, usted está interesado, denos el resto del dinero para poderle entregar el apartamento. Si usted no entrega el resto del dinero, entonces el negocio se deshace. Y ni siquiera el dinero que pusieron como arras se le va a devolver, porque generalmente la sanción por incumplir la promesa de compraventa es el monto de las arras. Los que han comprado casa de apartamento saben lo que estoy hablando. Y se deshace el negocio y ese apartamento se le asigna a otro que sí está dispuesto a pagar todo el precio. En el cielo es igual. Por la fe, Dios le dice, bueno, aquí le estoy reservando un lugar hermoso. Imagínese el mejor de los lugares, hermano.
con aguas cristalinas rodeando las edificaciones, los mejores materiales, oro en forma de cristal, piedras preciosas, los jardines más espléndidos, la gloria de Dios inundando el lugar, las montañas, sabanas, lugares celestiales más hermosos están allá. Dios le dice, tengo un lugar para usted allá, en ese conglomerado celestial, pero, yo requiero de usted que pague el precio completo, que haga la retribución completa conforme a esa aceptación que usted está haciendo. Cuando usted persista con ello hasta el final, entonces Dios dice, le daré la corona de la vida. Entonces la eternidad estará ante usted, una eternidad maravillosa, gloriosa, rodeado de la gloria de Dios y en un lugar hermoso en el reino de los cielos para siempre, donde nunca más habrá enfermedad, ni maldición, ni pobreza, ni escasez. Nunca más, hermano, pasará usted un momento de aflicción, ni un momento de desesperación, ni un momento de angustia, ni persecución, nunca más. Y la muerte será absolutamente destruida, hermano. Asimismo, hermano, asimismo, para los que deciden no caminar con Él, hay una asignación. Ya no va a ser una urbanización como la del cielo, va a ser un socavón, una mazmorra, un cambuche terrible en el infierno, hermano. Allá no solamente... Entonces imagínese usted algo. Usted tiene la capacidad de poder comprar en el mejor lugar de donde usted vive, pero usted decide levantar tapia en el barrio más terrible de todos, donde atracan, donde violan, donde matan, donde la inseguridad es pululante. Hoy lo estamos viviendo en nuestro propio país, lugares donde se ha acentuado la violencia por todas estas protestas que ha habido. De hecho, lugares que antes eran lugares como apacibles, ahora se han convertido en zonas de guerra, hermano. Donde constantemente hay explosiones, incendios. ¿Quién quiere vivir en eso? Nadie compra un lugar, hermano, para vivir en medio de atracadores, de violencia, de maldad y destrucción. Nadie quiere vivir en medio de eso, hermano. Entonces medite acerca de que si terrenalmente son cosas que el ser humano nunca quiere, ahora, ¿cómo será de determinante el hecho de asegurar, hermano, nuestro destino en la eternidad? Y Cristo es el resolutor único. Cristo es el determinador único y justo, además, de quién va a estar en cada uno de los lugares. Dice, los que no creyeron, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vamos entendiendo, hermano, que la justicia del Señor se basa, hermano, en el hecho de que tenemos que anhelar, de que el hambre y la justicia de Dios se basa en que tenemos que anhelar su justificación. Tenemos que en nuestra vida hacer efectivo que su sangre ha borrado nuestros pecados y tenemos que hacer efectivo que el Espíritu Santo nos ha investido, ha intervenido en nosotros, preparándonos por andar con Él, por aceptar su soberanía en nuestras vidas, preparándonos para habitar esos lugares celestiales. La palabra de Dios dice, hermano, que no hagamos tesoros en la tierra, que nuestra procura, nuestro esfuerzo, nuestro enfoque tienen que estar dirigidos a acumular tesoros en el cielo. Entonces póngale atención a esto. Dios tiene esos lugares espléndidos, esas urbanizaciones maravillosas, esas quintas, haciendas, conglomerados preciosos en el reino de los cielos. Pero imagínese todos los artículos y artilugios que uno querrá tener en un lugar de esos. Cuando usted va, por ejemplo, al Palacio de los Zares, el Palacio del Zar no tiene de comedor un comedor Rimax, hermano. ¿O sí? Si usted entra al Palacio de Buckingham,
¿Será que la reina de Inglaterra estará comiéndose el almuerzo en un comedor comprado en la calle 80 con carrera 30? ¿Será? ¿O un comedor comprado en el Restrepo? Digo, no, hermano. Muy seguramente yo no conozco el Palacio de Buckingham. Y es muy posible que nunca lo conozca. ¿Sí? Es lo más posible, no lo voy a conocer. Pero si llegara a entrar allá y la reina me dijera, venga, le muestro el comedor, le puedo asegurar que el comedor de la reina de Inglaterra tiene que ser uno de los comedores más finos que hay sobre la tierra. Ahora, nosotros tenemos que amoblar el reino de los cielos. ¿Cómo se va a amoblar el reino de los cielos? También con nuestras decisiones. Cada decisión tiene que ser acertada. Siempre en la presencia de Dios, siempre adorándolo, siempre obedeciendo, siempre haciendo su voluntad, siempre allí, endulzando, deleitando el corazón de Dios. Cada vez que eso se hace, un artilugio en el lugar que nos corresponde en el cielo va apareciendo. Aparece un jarrón, aparece una mesa, aparece una cama, aparece un jardín, aparece una fuente. Eso va a asegurar que ese lugar va a tener no solamente el lugar donde va a vivir eternamente lleno de la gloria de Dios, porque la atmósfera celestial estará llena de la gloria de Dios, lo veremos a Él, veremos al Padre, y toda esa creación celestial tenemos el privilegio de conocerla y de experimentarla, vivirla y disfrutarla, sino que allá vamos a ver las cosas más espléndidas, hermano. Los jarrones, mesas, las cosas, los vestidos más espléndidos, hermano. Y hacia eso tenemos que apuntar. Ahora imagínense los harapos. Estaba leyendo yo esta mañana, hermano, acerca de todo el proceso todo el proceso de limpieza y purificación de la lepra que está en el libro de Levítico. Y había algo sorprendente, porque hay niveles donde la lepra puede ser purificada y tratada, puede ser sanada a través de métodos de apartarse, purificarse y procesos sacerdotales que purificaban la lepra. Pero había una situación donde ya la lepra era insanable, que era cuando ya abría la piel y se hacía un hueco, un llagoso en el cuerpo. Cuando el leproso llegaba a ese punto, tenían que sacarlo de la ciudad, sacarlo del campamento, y tenía que empezar a vivir aparte de todo el resto de la comunidad. Ahora imagínese, hermano, que el pecado es la lepra espiritual. ¿Cómo será entonces ese escenario en el infierno? Tortura, angustia, dolor, fuego que quema, zozobra, desesperación, tormento, lepra, pobreza, desgracia, ruina, histeria colectiva, gritos, dolor permanente, hermano. Además que ni una gota de la presencia de Dios va a estar allí. Ahora compare las dos cosas, hermano. Usted va a poder, si usted es inteligente, si a usted le queda algo de sensatez, hermano, su corazón le va a decir, caramba, yo quiero entrar al reino de los cielos. Pero solamente se logra teniendo a Cristo como mi único referente. Y el anhelo profundo, porque también eso hace el hambre y la sed de la justicia, el anhelo profundo de ser como Él. Que es de hecho la medida en la que uno sabe quién va, como pastor uno sabe quién va por el buen camino, o sea, quién va dirigiéndose de manera progresiva hacia ese objetivo, y desafortunadamente quién va hacia el otro lado. ¿Quién va hacia el otro lado? Que es el infierno. Y pasa, hombre, del mundo no puede esperar nada. El mundo no merita ni medio análisis. El pecador que anda profundizando en su pecado, hombre, eso no merita mayor análisis.
Pero el mayor reto y una de las cosas más difíciles como pastor, hermano, es ver cómo hay hermanos que están empecinados en caminar hacia el cielo con el Señor. Pero hay otros que se la pasan dando tumbos hacia el infierno, hermano. En las iglesias. En las iglesias. Yo le pregunto, hermano, una persona que anda en santidad, que se guarda de lo que ve, que ama a sus hermanos, que no murmura, que no critica, que no anda en disputas, en discordias, en maldades, en envidia, ni en obras de la carne, ¿para dónde va? ¿A dónde cree que está cogiendo? Para el cielo, hermano. Porque está haciendo efectiva esa decisión que ha tomado de creer en el Señor, y está siendo consecuente, socorrido, auxiliado, ayudado por el Espíritu Santo para llegar a ese objetivo. Pero cuando una persona todavía es evidente su antigua naturaleza, rebeldes, inconformes, murmuradores, disociadores, religiosos, duros de corazón, resentidos, envidiosos, irascibles, fornicarios, todavía en todas esas cosas, están cavando un descenso vertiginoso hacia las zonas infernales, hermano. Y la justicia, que es la asignación de cada quien a dónde quiere ir o en dónde quiere estar, se cumplirá de manera perfecta, hermano. Tan perfecto es el Señor, hermano, en esa determinación de las cosas, que cuando vengan los ángeles, hermano, la mitad de la iglesia que esté llena y rebosante se irá con el Señor. Y la otra, que ha sido mediocre, pero por lo menos es iglesia, tendrá que pagar un precio acá en la tierra. El problema más grave, hermano, el precio que tendrá que pagar la iglesia que se queda, es que va a perder su vida. Pero por lo menos es iglesia, ¿me entienden? Ahora, nuestro deseo tiene que ser irnos con Él, hermano. Nuestro anhelo, nuestro desespero tiene que ser irnos con Él. Nuestra obsesión tiene que ser irnos con Él. No quedarnos. Pero sea que se vaya la persona o tenga que pagar aquí con su cabeza, bueno, entrará al reino de los cielos por lo menos. El problema es para aquel que, creyendo ser cristiano, no es ni lo uno ni lo otro, ni el que se va ni el que se queda, sino el que está en estado de condenación, hermano. Aunque está en la iglesia, aunque ora, aunque lee la Biblia, está en estado de condenación. Ese es el problema. Y está allí por sus pésimas y espantosas decisiones. Porque Dios es justo. Y como Dios es justo, al que persevera en lo malo, al que sigue en lo malo, al que conspira en su corazón, al que tiene resentimiento, al que murmura, al que anda en lo malo, en carnalidades, en peleas, en disputas, en cosas malvadas, pues Dios, porque es justo, le sostiene su estado de condenación. Y uno como pastor lo ve, hermano. Desafortunadamente tiene uno que ver esto, hermano. Entonces, hermano, como todo lo que tiene que ver con la misericordia de Dios, cada palabra, hermano, que Dios nos está enviando, es una oportunidad que Dios nos está ofreciendo para que, si nuestro camino está correcto, continuemos allí. Tomémoslo como un ánimo, como un aliento que Dios nos da. Vamos, hijo, sigue adelante, no desfallezcas. Pero también para aquel que tiene su camino desviado, reaccione, hermano, y permita que Dios enderece ese camino. Y Dios nos ha mostrado, hermano, que hay enemigos, hay 4 enemigos que tenemos que permitir que Dios aplaste en nuestras vidas: el orgullo, la altivez, el control, que es el dominio del hombre, y el otro es el prejuicio. Si eso no es derrotado, hermano, entonces tenemos un problema. Y Dios es justo, hermano. Ahora, tremendo lo que el Salmo 136 está diciendo. Está hablando permanentemente de una bendición
que Dios hace por Israel, su pueblo, pero coincide con un desastre hacia otros. Hermano, y en eso opera perfectamente la justicia de Dios, hermano. Y quiero decirle esto. La justicia de Dios siempre va en esas dos vías. Por un lado, Dios glorificándose en su pueblo. Dios dándole la victoria a los que son suyos. Y Dios propinándole desastre, juicio y derrota a todos aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios. Y mire, quiero decir algo, hermano, para que usted lo medite. Lo medite y lo analice en su propia vida, de cómo es Dios. Dios hace 17 años nos llamó. Dios llamó al siervo Antonio, al pastor Antonio. Ahí comenzó todo. Todo lo que tiene que ver con mi amado Jesús, como iglesia, como congregación, empezó allí. Yo soy el primer discípulo que Dios le dio a él. Somos como punta de lanza, hermano. Y Dios desde ese tiempo ha hecho grandes promesas. Un pacto tremendo ha hecho con nosotros, hermano. Y la forma en la que Dios ha sellado eso es que ha dicho en múltiples ocasiones, directamente y a través de las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras cabezas, el pastor Pablo Emilio, nuestros papás espirituales, nuestros papás terrenales también lo han confirmado. Han dicho que benditos los que nos bendigan y malditos los que nos maldigan. Y hasta el día de hoy, hermano, todo aquel que se ha levantado contra esta casa, hermano, hablando de mi amado Jesús, y contra los varones que Dios ha puesto allí como puntas de lanza, todos aquellos que se han levantado, les ha ido mal, hermano. No por nosotros, porque quiero ir a otra cosa que el Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, y en Deuteronomio 32:35. Dice: mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré la retribución. Y estábamos leyendo, hermano, que nosotros somos entes y vectores de misericordia. Hermano, hemos sido personas que hemos procurado siempre la misericordia. Y sorprendentemente, o no sorprendentemente, porque el Señor también lo vivió, que yo le pregunto a ustedes, hermano, ¿qué hizo de malo el Señor? Sanar enfermos, liberar endemoniados, multiplicar el pan, hacer prodigios, señales, morir por nosotros y por todos esos que lo vieron en ese tiempo. Oiga, ¿y lo detestaron? Pero yo le pregunto, ¿Dios trae la venganza o no? Claro que sí, hermano. ¿Que tarda? Sí, porque la palabra de Dios dice que Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Pero la ira viene. Y eso que el Señor vivió, nosotros, hermanos, lo hemos aprendido. Y nuestra procura, tal vez en algunos momentos nos hemos equivocado, hermano. Porque uno tiene que ser forjado en el carácter, uno tiene que ir madurando. Hermano, yo le pido que usted no sea injusto. Usted no puede ser severo con su pastor Mauricio o Antonio de hoy, con cosas que pasaron hace 15 años. Éramos inmaduros, hermano. Tenemos que amarnos entre hermanos y tenemos que amar a nuestras autoridades espirituales. Y más cuando han sido hombres de ejemplo. Porque yo le pregunto, hermano, ¿qué siervos han tenido ustedes en esta casa? ¿Será que hemos sido enamoradizos? ¿O aquí ha habido adulterio de parte de los pastores, o fornicación, o nos hemos robado la plata, o los hemos manipulado, o les hemos desocupado las cuentas bancarias, o hemos predicado algo para su destrucción, o hemos avalado el pecado en esta congregación? Yo le pido a los que llevan más tiempo con nosotros, analicen eso, y que las obras y el ejemplo sea el que hable. Y le digo, hermano, nosotros hemos sido personas de misericordia, hermano, porque eso es lo que Dios nos ha enseñado y tememos de Dios, hermano. Hermano, y el Señor ha dicho: mía es la venganza. Usted siga siendo de misericordia, hijo mío. Usted siga siendo alguien bondadoso. Haga mi voluntad. Ame aún a sus enemigos y yo me encargo. Hermano, hemos visto como todo aquel que se ha levantado contra nosotros no le va bien. Tarde que temprano, Dios nos defiende, hermano.
no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que hacen parte de esta casa, y especialmente a los que hacen su voluntad, hermano. Entonces, mire cómo vemos la justicia, la misericordia y la venganza de Dios, hermano. Mire cómo Dios obra, hermano. Y yo le digo, hermano, cuando uno ve todas estas cosas, ¿qué más puede uno anhelar, hermano? Sino hacer lo correcto, hermano. Dice la palabra, despojados del viejo hombre. Dice la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, hermano. ¿Hacia dónde quiere coger usted? ¿Qué decisiones va a tomar? Y esas decisiones recibirán la justa retribución. Si usted quiere vivir una vida religiosa o apartado de Dios o apartado del cuerpo, dice por ahí el viejo adagio, soldado avisado no muere en guerra. Entonces entenderá, hermano, que hay un destino para ese tipo de personas. Pero a los perseverantes, a los que no desmayan, a los que insisten, a los que caminan con Él, a los que le adoran, a los que le obedecen, hermano, hay un lugar en el cielo hermoso y maravilloso. Amén. Hermano, y nosotros anhelamos de verdad, de todo corazón, que ninguno de ustedes se pierda, ninguno. Pero hay libre albedrío, hermano. Hemos visto mamás. Aquí tenemos una mamá, hermano, que hizo todo lo posible por un hijo y el hijo se le volvió un homicida, hermano. No por la mamá. La mamá de hecho es una mamá adoptiva, lo adoptó y todo. Y la respuesta del pelado fue volverse un criminal. No fue por el ejemplo de la mamá. Ella le dio el mejor ejemplo. Pero aún así, él decidió ser un delincuente. Y hoy está en la cárcel, pagando una condena, una larga condena. Hermano, aquí hablamos, aquí oramos, aquí intercedemos. De verdad aquí nos entregamos por el pueblo, hermano. Pero usted decide, hermano. Y en eso Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Yo le digo, en cada momento, hermano, siempre antes de hacer cualquier cosa, pensemos, ¿esto va a agradar al Señor? ¿Esto va conforme a la voluntad del Señor? ¿Esto va a deleitar al Señor? Y entonces entenderemos que de las pequeñas decisiones, que también tienen sus recompensas, surgirán las grandes decisiones, que tendrán también enorme recompensa o enorme sanción. La palabra de Dios nos enseña, hermano, y con esto cierro. Dice la palabra del Señor: sé fiel hasta la muerte, y Dios nos dará la corona de la vida. Amén. Hermano, esa era la palabra que Dios ponía en mi corazón. Yo sé que esa palabra, creo que el Señor la dio, estoy convencido de eso. Y espero, hermano, que sea de provecho para usted. Que lo invite, que lo ayude a consolidarse, que lo ayude a corroborarse y en su defecto, que le ayude a corregir lo que se está haciendo mal. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por este tiempo, Señor. Qué bella es tu palabra, qué bella es la adoración, este tiempo precioso. Gracias, Señor. Yo bendigo a todo este pueblo, Señor, perseverante. Este pueblo, Señor, que creo yo quiere hacer tu voluntad. Te pido que lo ayudes, Señor. Que lo ayudes a tomar las mejores decisiones. Espíritu Santo de Dios, te pido. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo. Yo pido, Señor, que mis hermanos se dejen llenar de ti, Señor. Y pido que ellos estén atentos a tu voz, que actúen con temor y temblor. Y seas tú en la inspiración de sus decisiones, Señor. Que está escrito y así se cumple, Señor. Cuando seguimos la guianza y hacemos la voluntad de Dios, entonces no hay ninguna condenación. Y el reino de los cielos nos estará esperando. Y ese es nuestro anhelo. Yo te pido que coloques el querer y el hacer en mis hermanos, Señor. Y que esa intervención tuya, Señor, traiga fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1 para la gloria de nuestro Dios. Señor, pedimos en el nombre de Jesucristo que tú sanes a todo el pueblo que está enfermo, Señor. En el nombre de Jesucristo, que proporciones todo lo que ellos necesitan. Yo te pido, Señor, que des proporciones, Señor, todo lo que mis hermanos necesitan, en todas las áreas. Que haya sobreabundancia y sobreabundancia. Y también pedimos, conforme a la lealtad del reconocimiento de tu sumo sacerdocio,
Reprende el devorador de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Atamos todo espíritu de enfermedad y lo echamos al abismo, todo espíritu de ruina, de pobreza, de escasez, de miseria. Lo atamos y lo echamos al abismo. Pedimos la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos afirmes en el gozo de la salvación y que tú acampes alrededor de los que te tememos, defendiéndonos, Señor, siempre. Amado Rey de la Gloria, que nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. Que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, atamos todo caballero de la noche y de Morfeo y lo echamos al abismo. Pedimos una noche de tranquilidad, de descanso en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos amados, Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Nos vemos el domingo en un tiempo también especial con el Señor. Amén y amén.